Uno, dos. Estamos a nuestra tercera competencia de este día, que sería Nicaragua versus Guatemala. Les pedimos a los administradores que entreguen sus hojas de dirección en mesa. ¿Equipo de Guatemala? Guatemala, su hoja de alineación a mesa. Ya está. Ok. Ok, Nicaragua va a utilizar la parte derecha y Guatemala pedimos por favor al equipo que se haga presente acá al lado izquierdo. Muy bien, vamos a hacer la prueba con el equipo electrónico, por favor, equipo de Guatemala. Tomen sus respectivos lugares. Vamos a iniciar con el equipo de Nicaragua. Ok, cuando yo mencione su nombre, chicos, se ponen de pie. Naú. Guate, siéntese bien. Cuando yo mencione el nombre de usted se pone de pie. Naú. Ok, Carlos. Ok, Alberto. Alejandra. Excelente. Su suplente es Elena, ¿verdad? Y adiestrador Bárbara. Por Guatemala tenemos Brian, Brenda, Osby, José. Ok, su suplente en este juego es Heidi y su adiestrador Carlos. ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Guate! ¡Vamos, Nicaragua! Bien, comenzamos con esta tercera competencia del día de hoy. Pregunta número 1 de competencia. Pregunta de contexto de 3 partes. ¿Quién se dirigía a su casa? Todo, Brian. Un falso. Aquí llamó en privado y ¿qué le dijo? Bien, es error. Pregunta de gracia. No, un Ruiz. Pregunta de contexto de 3 partes. ¿Quién se dirigía a su casa? ¿Quiénes salieron a su encuentro? ¿Y cuál fue la noticia que le dieron? El padre funcionario real. Sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. El padre, que era el funcionario real, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Tiempo. Correcto.
Quisiera presentar una apelación a la pregunta, puesto que usted dijo, ¿quién se dirigió al momento que usted mencionó? No dijo, ¿quién se dirigía? En ese caso hubiera tomado otra pregunta, entonces por eso cuando usted dijo, ¿quién se dirigió? Entonces eso me confundió porque si usted hubiera dicho quién se dirigía, entonces me hubiera dado cuenta de a qué versículo se refería. Bien, lastimosamente el audio se cortó en el momento que yo estaba diciendo la pregunta y no tenemos cómo corroborar lo que usted dijo. Sin embargo, para evitarnos conflicto aquí, ¿verdad?, de interés entre los dos países, vamos a hacer una de reposición. Así que le vamos a anular el error y vamos a hacer una de reposición para esta pregunta. Solo queremos pedirles a los equipos que mientras estén desarrollando las competencias no se puede estar afuera. Así que ningún equipo que está en competencia, los otros equipos no deben de estar afuera. Igual eso aplica para sus porras. Así que, por favor, les pido que para las futuras competencias permanezcamos adentro. Bien, pregunta de reposición, pregunta número 1. Es una pregunta de situación. ¿Quién lo dijo? ¿Y a quiénes se lo dijo? Se han llevado del sepulcro en falso. Bien, error. Pregunta de gracia para José. Pregunta de situación. ¿Quién lo dijo y a quiénes se lo dijo? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María, a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. ¿Tiempo? Bien, correcto. Pregunta número 2 es una pregunta de completar. Completa el siguiente versículo. Cuando venga el Consolador. Cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Correcto. Pregunta número 3, pregunta de referencia. De acuerdo a Juan 10:34, ¿qué está escrito en falso? Salto, Alberto. Que ustedes son dioses, que Dios los ha llamado dioses. No ha dicho que ustedes son dioses.
correcto. Quisiera presentar una objeción, puesto que el concursante dijo que Dios ha dicho que son dioses. Y en el contexto de eso fue la primera respuesta que él dio. Y la segunda respuesta fue: yo he dicho que ustedes son dioses. De ahí corrigió. Entonces creo que la primera respuesta cuenta, y como es una pregunta de referencia, debió de haberlo dicho tal y como estaba ahí. No es una pregunta general, no podría haber interpretado la pregunta. Voy a analizar una reputación. Creo que el fallo debe mantenerse como correcto. Es cierto que yo no lo comencé a decir, pero dije algo congruente de mi respuesta. Eso creo que se me activa mis 25 segundos para poder rectificar mi respuesta durante el tiempo que a mí se me está dando. Así que creo que el fallo debe mantenerse como correcto, debe mantenerse como correcto. Bien, tiempo jueces, vamos a escuchar este audio. Gracias, se pueden sacar, ya les diremos cuál es nuestra decisión. Que solo queda el 20% de internet. Que solo queda el 20% de internet. No va a dar para todo. Me llegó el mensaje ahorita. Bien, vamos a denegar su objeción porque efectivamente él dijo ustedes son dioses y luego añadió yo he dicho que ustedes son dioses. Es una pregunta de referencia, sí, pero no la estamos pidiendo textual desde el principio. Si él lo dice textual desde un punto y luego le agrega lo que le falta textualmente como él lo hizo, entonces se la damos por correcta. Seguimos. Bien, Guatemala ya lleva 2 objeciones denegadas. Una. Es que la otra fue posición. Bien, cuidado con las objeciones. Recuerden que a la segunda denegada van al descuento. Vamos con la pregunta número 4. Es una pregunta de memorización. Cite de memoria los siguientes versículos. Juan 7, 28. Salto, Alberto. Y 29. Por eso Jesús te sigue enseñando en el templo de Salomón, porque ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Pero yo sí lo conozco porque vengo Error. soy. Pregunta de gracia. Osby. Le repito la pregunta. Pregunta de memorización. Cite de memoria los siguientes versículos. Juan 7, 28 y 29. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo,
Exclamó, con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo. No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Ustedes nunca han visto sufrir. Error. Tiempo. Por eso Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó, que aunque ustedes me conocen y saben de dónde vengo, no he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya y él mismo me ha enviado. Pregunta número 5, es una pregunta de contexto de identificación. Identifica al personaje que era uno de los Salto, dos. Brian. En falso. Uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, Judas Iscariote. Error. Pregunta de gracia para Nahum. Pregunta de contexto de identificación. Identifica al personaje que era uno de los dos que al oír a Juan había seguido a Jesús. Andrés. ¿Correcto? Pregunta número 6, pregunta general. ¿De qué modo sabrán? Salto, Brenda. En falso. ¿De qué modo sabrán si que ustedes son mis discípulos, si se aman los unos a los otros? ¿De qué modo sabrán de qué modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros? ¿Es correcto? Pregunta número 7, pregunta de contexto de palabra clave. Menciona en esencia el pasaje que contiene la palabra seguridad. Salto, Nahum. Te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. ¿Correcto? Pregunta número 8, pregunta de completar. Termina el siguiente versículo y de la referencia. Por eso Jesús Salto, añadió. Nahum. Por eso Jesús les dio la circuncisión. Error. Pregunta de gracia para Brian. Pregunta de completar. Termina el siguiente versículo y de la referencia. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, Sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Juan 8:28. ¿correcto? Pregunta número 9, pregunta de referencia. De acuerdo a Juan 16:33, ¿para qué Salto, Jesús, Brian. en falso, Les ha dicho estas cosas para que en Él haya en paz. es correcto? Pregunta número 10, pregunta de completar. Completa el siguiente versículo. No necesitaba... Salto, Alberto. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. ¿Correcto? Tiempo solicitado por Nicaragua. 60 segundos. No han dado tanto. Que el 20%. Que el 20%. Queda el 20% de datos.
Tiempo. Pregunta número 11. Pregunta de referencia. De acuerdo a Juan 6:24, ¿qué hizo la multitud? Salto, Brian. ¿Qué hizo la multitud en cuanto se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí? Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. ¿Es correcto? Pregunta número 12. Pregunta de contexto de palabra clave. Menciona en esencia el pasaje que contiene la palabra hueso. Salto, Brenda. No le quebrarán ningún hueso. ¿Correcto? Pregunta número 13 es una pregunta de situación. ¿Quién lo dijo? ¿A quién? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Y tú? Salto, Alberto. Falso. ¿Y tú cómo me vas a lavar los pies a mí? Se lo dijo Simón Pedro a Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, pero lo entenderás más tarde. ¿Es correcto? Pregunta número 14. Pregunta de memorización. Cite de memoria los siguientes versículos. Juan 9:22. Salto, Brian. 9, 22 y 23. Sus padres contestaron así por miedo a los judíos, pues ya estos habían convenido que se expulsara de la sinagoga todo el que reconociera que Jesús era Cristo. Por eso dijeron sus padres: pregúntenselo a él, que ya es menor de edad. ¿Es correcto? Ok, competidor Brian sale de la competencia con 4 preguntas correctas y un error. Pregunta número 15. Pregunta de contexto de identificación. Identifica al personaje que había aconsejado. Salto. José. En falso. Y Tiempo. Bien, ese error. Pregunta de gracia. Para Alejandro. Pregunta de contexto de identificación. Identifica al personaje que había aconsejado a los judíos que era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo. Caifás. ¿Correcto? Pregunta 16, pregunta general. ¿Qué tiene que saber? Salto. Brenda. Falso. ¿Qué tiene que saber el mundo? Que yo amo al Padre, que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que Él me ha ordenado que haga. Es correcto. Pregunta. Tiempo fuera, Nicaragua. Tenemos 60 segundos.
Tiempo. Ok, Nicaragua va a realizar un cambio. Entra Selena por competidora Alejandra. Vamos. Ok. Pregunta número 17. Pregunta de contexto de dos partes. ¿A quién se le ha conferido autoridad? Salto, Alberto. Falso. Sobre todo mortal, ¿para qué? A Jesús, para que Él les conceda vida eterna todo lo que les ha dado. ¿Es correcto? Competidor Alberto sale de la competencia con 4 preguntas correctas y un error. Competidor Alejandra, toma su lugar. Pregunta número 18. Pregunta de situación. ¿Quiénes lo dijeron? ¿A quién y qué hizo? Señor, queremos... Salto, Naú. En falso. Señor, queremos ver a Jesús. Lo dijeron algunos griegos a Felipe, y Felipe fue a decírselo a Andrés y ambos fueron a decírselo a Correcto. Jesús. Pregunta número 19. Pregunta de contexto de dos partes. ¿Qué pasaría si los Salto, judíos... Brenda. En falso. ¿Qué pasaría si los judíos... Tiempo. Bien, es error. Pregunta de gracia. Para Carlos, Carlos. para Carlos. Pregunta de contexto de dos partes. ¿Qué pasaría si los judíos creyeran en Moisés y por qué? Serían salvos porque de él escribió. Creerían en Jesús porque de él escribió. Creerán en él porque él escribió de Jesús. Tiempo. Es correcto. Bien, es la última pregunta de competencia, pregunta número 20. Guarden silencio, por favor. Y es una pregunta de completar. Complete el siguiente versículo y dé la referencia. Pero estas... Salto, Naú. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. San Juan, capítulo 20, versículo 31. Bien, es correcto. Qué emocionante está esto. ¿Quién va a ganar?